Buenas noches, vamos a continuar con este estudio precioso de la carta a los romanos que estamos llevando de manera sistemática, estudiando palabra por palabra y estamos completamente seguros que el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu. Y hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, un tema titulado ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Yo le recomiendo que se acerque usted primeramente su Biblia, seguido de eso, también si usted se acerca un cuaderno, sus hojas, su bolígrafo, para que vaya usted también escribiendo, haciendo sus notas y junto conmigo vayamos aprendiendo lo tanto que Dios nos tiene reservado en este precioso libro para no solamente enseñanza, sino aplicarlo a nuestra vida. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, versículo 4, parte final. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya consideración es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Terminando el capítulo 2, hasta el versículo 29, donde vimos a la luz de la palabra de Dios, cómo muchos judíos trataban de tener una justicia propia, y estos judíos eran justos, pero en su propia opinión. Se sentían satisfechos consigo mismos y no podían resistir un ataque contra su supuesta seguridad como descendientes de Abraham y su legalismo inventado por los hombres. El apóstol Pablo había aprendido de todas estas experiencias que los judíos incrédulos siempre estarían dispuestos a acusarles de enseñar en contra del pueblo de Dios, en contra de las promesas de Dios a su pueblo y también en contra de la pureza de Dios mismo. Por lo menos acá ya vemos 3 acusaciones que los judíos religiosos hacían en contra del apóstol Pablo. Después de completar esta sección y que hoy comenzamos el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 8, el apóstol llega a la conclusión de que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, son pecadores y tienen la necesidad de la imputación de la justicia provista por Dios en Cristo Jesús. En este capítulo 3 se describe a la raza humana enferma, culpable, pero también se nos enseña a Dios que provee la manera o el medio de justificar a los pecadores. Al concluir este capítulo, todo estudiante de la Biblia debe de ser capaz de comprender, explicar a otros estudiantes de la Biblia, por lo menos las siguientes verdades. Ningún esfuerzo humano puede hacer que el hombre merezca la gracia de Dios. 2. La justicia humana es imperfecta y por lo tanto inaceptable delante de Dios. 3. El hombre está corrompido tanto en su naturaleza como en sus actos. Y 4. La única justicia aceptable a Dios
es que se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver más claro en Romanos capítulo 3, versículo 25. Y por último, los judíos y los gentiles están bajo condenación y necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Jesucristo. Igual, Romanos 3:25. El hombre cree que puede alcanzar a Dios por sus propios méritos. La Biblia dice todo lo contrario. Por lo menos podemos citar Romanos 3:10, Salmos 14:1, donde la Biblia dice: no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. El hombre cree que es bueno, pero la Biblia dice que todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:25. Y la justicia humana es inadecuada delante de Dios. Por lo menos dice Isaías capítulo 64. Mateo capítulo 23, verso 27, dice que todas nuestras obras, nuestros intentos de llegar a Dios, la religión, todas esas, lo que se describe como justicia propia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre necesita la justicia de Cristo. Y la única justicia agradable y aceptable delante de Dios es a través de Jesús. La justicia de Dios en Cristo se recibe solamente por fe. No es a través de la religión, no es a través de obras humanas, ni sabiduría de los hombres. Nada de esto puede producir la clase de justicia que satisface a Dios. La perfecta justicia viene en el momento en que usted y yo creemos, hemos visto a la luz de la Biblia que somos pecadores, merecedores del infierno, que nuestros intentos, llámense ritos ceremoniales, indulgencias, ritos humanos, no sirven para nada, que solamente el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente y es la provisión perfecta y que no hace nada más que eso, no hace falta nada más que el sacrificio de Cristo en la cruz. Vayamos pues entonces y analicemos en la carta a los Romanos en el capítulo 3, en varias preguntas que el apóstol Pablo hace a manera, ¿verdad?, de colocar una posible objeción por medio de estas preguntas que se hubieran formulado los judíos y que él mismo contesta guiado por el Espíritu Santo. Y recordemos que vamos viendo Romanos capítulo 3, frase por frase, en medida que se nos permita. Versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Segunda pregunta. ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Bueno, no deben de considerarse estas objeciones como hipótesis de Pablo, sino argumentos reales que Pablo recoge en esta carta. Si el judío y el gentil están en el mismo nivel delante de Dios, la pregunta que hacen los judíos religiosos, y terminando el capítulo 2, verso 29, desde el 26 hasta el 29, diciendo, bueno, no me sirve de nada pues la circuncisión para salvación, no me sirven de nada los ritos ceremoniales para salvación. ¿Qué ventaja tengo pues como judío si estos ritos ceremoniales, si el bautismo acuático o si los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia no me sirven para salvación? ¿Qué ventaja tengo yo? Pueden preguntarse. Bueno, analicemos entonces la primera palabra que nosotros vemos en esta primera pregunta. La palabra ventaja es la palabra 4053, perizos, y se traduce al lenguaje actual español como ir más allá, superabundancia, ser superior o tener ventaja o ser abundante. Entonces podemos colocar la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué cantidad, qué ventaja, qué abundancia, qué beneficio me tiene entonces si no me sirve la circuncisión, si no me sirven los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, si no me sirve haber nacido en una cuna cristiana y no me da la salvación, sino más que la fe? ¿Qué ventaja entonces tengo yo como judío? La siguiente pregunta que el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Esta palabra aprovechar se traduce beneficio. Y estas dos preguntas se pueden escribir de la siguiente manera. ¿Qué ventaja, qué beneficio tiene pues el judío? ¿O qué beneficio
¿O qué resultado tiene la circuncisión? Si no contribuye para la salvación, ¿de qué me sirve? La respuesta a esas preguntas es que la circuncisión física, semejante al bautismo en agua, es solamente una señal o un testimonio público de algo que sucedió en el corazón. Lo estudiamos muy bien en Los secretos del corazón, estudios pasados, la falsa religión. Todo eso lo estudiamos en relación a señales externas. Y Pablo entonces, haciéndose la misma pregunta, ¿qué ventaja tiene entonces todo esto? La respuesta está más ampliada en el versículo 2. Dice la Biblia, mucho en todas maneras, de diversas maneras se puede traducir. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La frase mucho en todas maneras se puede escribir. Las ventajas son muchas y muy diversas. Es decir, la pregunta se puede formular, ¿qué ventaja, qué provecho tengo yo de ser judío? Y Pablo está contestando, las ventajas son muchísimas. Y por contestarte una es, tienes la palabra de Dios. Primero, en primer lugar, en primera instancia, primordialmente, por encima de todo, se te ha dado la palabra de Dios. Se te ha confiado la Escritura. Y la palabra confiada se traduce encomendar, fiar, guardar, creer. La palabra de Dios se traduce como en Hebreos capítulo 5 versículo 12, primer carta de Pedro capítulo 4 versículo 11, en donde se usa la frase oráculos. Es decir, ¿qué ventaja tienes tú, judío? Es de que se te ha confiado, se te han dado los oráculos de Dios, en donde Dios está hablando. Y Pablo toma dicho término a lo que aplican las sagradas escrituras. En lugar desde donde Dios soberano habla a los hombres, Dios entregó en sus manos la palabra para que perseverasen sin adulterar y transmitirla pura. Fíjate, la palabra de Dios viene compuesta de dos palabras, ¿verdad? Logía, y se empleó temporalmente para denotar oráculos de Delfos. Y es común en la traducción de las 70 para los oráculos del Señor. Pero desde Filón se empleó desde cualquier escrito sagrado, incluyendo las narraciones. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Si quieres anotarlas, voy a ir un poco despacio para que puedas anotarlas. Se encuentran en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos 7:38. En Romanos, capítulo 3, versículo 2, que estamos estudiando. En Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y en primer carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ambas que acabo de citar. Es posible que aquí, en Romanos, capítulo 3, versículo 2, y en Hechos, capítulo 7, verso 38, la idea incluya todo el contenido del Antiguo Testamento. Y aunque pueda simplemente limitarse a los mandamientos y promesas de Dios, uno podría pensar que la respuesta de Pablo sería que ser judío no aporta ninguna ventaja o provecho. Y en lugar de ello, el apóstol afirma que los judíos tienen grandes beneficios, grandes ventajas, conscientes principalmente en poseer la palabra de Dios. En referencia al Antiguo Testamento, por supuesto. En especial a un énfasis, dadas las afirmaciones de Pablo, en los siguientes versículos que vamos a estudiar, las promesas de Dios. Entonces vamos a ir más despacito para poder analizar y continuar con nuestro estudio. ¿Cuáles son las ventajas del judío? Bueno, que se les ha confiado la palabra de Dios, de transmitirla sin mancharla, y hasta aquí. Y 2, las promesas de Dios. Y es ahí donde vamos nosotros a concentrarnos en este estudio. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 2 preguntas también. El apóstol formula una pregunta dando por sentado la realidad de la cuestión. Pablo sabía que muchos de sus compatriotas eran incrédulos, infieles.
Otra vez, Romanos 3:3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, a ver, Pablo formula dos preguntas, Romanos 3:1. Da la respuesta en el versículo 2 del capítulo 3. Y sucede otra pregunta acá. Bueno, se te ha confiado la palabra de Dios, se te ha dado la escritura y las promesas. Esa es la ventaja, pero se encuentra con una cuestionante de incredulidad. Esta palabra incrédulo es la palabra 569, apisteo. Se traduce incrédulo, no creer, desobedecer, ser infiel, rehusarse a creer. Esta palabra incrédulo lleva la idea de infidelidad. Y los judíos en la mayoría habían sido infieles al mensaje que les había sido encomendado. Por su desobediencia e incredulidad no recibieron las promesas de Dios. Por su incredulidad no recibieron las promesas de Dios, todas ellas contenidas en su revelación. Basta tan solo por darle una ojeada a algunos libros del Antiguo Testamento en donde nosotros vemos las promesas de Dios. En Oseas, en Amós, pervirtieron la palabra de Dios, corrompieron la escritura. Algunos sacerdotes llegaron inclusive hasta la inmoralidad, a la sodomía, fueron infieles a Dios, pero el carácter de Dios, el atributo de Dios de fidelidad, nunca cambió. Fíjate. El hecho de que varias personas no crean las promesas de Dios, el hecho de que vean la Biblia, la entiendan de una manera únicamente como si fuera cualquier libro o intelectualmente, no significa que queda nula la fidelidad de Dios. El hecho de que usted tenga la Biblia en su casa, que no venga la palabra de Dios, no deje que el Espíritu Santo literalmente mueva su espíritu, lo haga vivo si usted no es cristiano, que tenga esa vida eterna, que Dios tiene ese poder y que usted no lo crea, no significa que Dios no va a ser fiel. Esa es la segunda pregunta que hace en el versículo 3 el apóstol Pablo. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? No importa lo que sean los hombres de su verdad, pues la verdad de Dios permanecerá inconmovible. A pesar de la incredulidad de los judíos, Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías. Esto está clarísimo en Romanos capítulo 9 y específicamente en el versículo 11. Algunos cristianos, algunos judíos, algunos judíos no creyeron en el Mesías. ¿Dejó de ser Dios fiel para con ellos? No. Algunos judíos no vieron al Mesías como humanamente ellos lo querían ver. ¿Dejó de ser fiel Dios? No. Algunos judíos en el desierto, que estaban aparentemente solos. Algunos judíos que en lugar de buscar la presencia de Dios, buscaron la inmoralidad, el pecado, las borracheras, el sexo impuro fuera del matrimonio, en el desierto, tipificando el mundo actual. ¿Dejó de ser Dios fiel? No. Y esto es impresionante porque estamos viendo el corazón, por decirlo de esta manera, el corazón de Dios. Y acá vamos a ver cómo se van a soltar cantidad de calumnias contra el apóstol Pablo, porque se pensaba que él estaba predicando una gracia barata, en donde puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando, ¿verdad?, vengas cada 8 días. No, no es así. Nadie puede anular la fidelidad de Dios porque Él es eternamente fiel a pesar del comportamiento de los suyos. Vamos a ver algunas citas. Si eres tan amable, escribe para que lo busques. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13. Y en esta carta tan hermosa también que Pablo escribió a su discípulo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia: si fuéramos infieles, Él, habla en relación a la persona de Dios, permanece, no permaneció, permanecerá, no, permanece, estado presente. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos hace entender el camino por la buena o por la mala para cumplir sus propósitos. Vamos a comprobarlo en la carta también que escribió el apóstol Pablo
a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué? Porque estamos viendo prácticamente dos cosas que pueden suceder en el cristiano. La incredulidad, ¿cierto? No hay permiso para pecar, pero estamos viendo algo también hermosísimo, la gracia de Dios. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios mío, Pablo está citando también en Romanos el Salmo 51, versículo 4, y lo cita también en el capítulo 4. Y el Salmo 51 habla de esa gracia de Dios derramada en David, el rey David. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Dice Pablo, muchísimas. Tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia, predícala. No la perviertas, no la corrompas, predica la palabra de Dios. ¿Cuáles son las ventajas que tienes? No solamente la gracia, sino las promesas de Dios. Y Pablo está usando a David en este momento tan hermoso para explicarle a los judíos religiosos de que hay perdón en Cristo Jesús, hay misericordia en Cristo Jesús. Porque él está citando, vuelvo a decirlo, Salmo 51, verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escucha. Tú pudiste haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio este fin de semana, ayer, hoy en la mañana. Tú pudiste haber completamente descuidado tu comunión con el Señor. ¿Y qué ventaja tiene pues? Dios mío, soy cristiano, ¿qué ventaja tengo? Me sigue llamando la atención el placer, el pecado. La ventaja es de que viene una gracia en la que con un corazón contrito, humillado, que reconoce ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, majestuoso, hay perdón en un corazón arrepentido. Y Pablo les está diciendo, ¿sabes? David cometió adulterio, fornicación, y no solamente eso, asesinó. Y David, conociendo en su corazón, el rey David, conociendo que la ofensa en primera instancia era para Dios, tu pecado en primera instancia es contra Dios. Y está citando, Dios mío, David, en ese momento, Salmo 51, Salmo 31, en el momento que él había cometido adulterio, fornicación, se estaba amargando, se estaba resintiendo, se estaba completamente secando en su interior. Era necesario confesar su pecado porque no había gozo, no había paz, no había tranquilidad. Seguía viendo pornografía, seguía fumando mota, seguía robando, adulterando. Era necesario que sacara de su corazón el pecado, como el pueblo de Dios era necesario que reconociera su libertad. Porque físicamente el pueblo de Dios en Éxodo, en la salida, estaban presos del corazón y libres físicamente. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a los judíos, muchachos, ¿qué ventaja tienen? Tenemos la palabra. Pedro dice en su primer carta, la palabra más fiel y segura se interpreta por sí mismo. Spurgeon dijo, la Biblia no necesita que la defiendan, se defiende por sí misma. Incluso, ve buscando, si eres tan amable, Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. En medio del juicio, la fidelidad de Dios se manifiesta. Léete Habacuc. Aunque la promesa tardar, esta llegará, se refiere a la segunda venida de Jesús. Habacuc nos habla de un juicio contra el pueblo de Dios. Y en medio de ese juicio, porque habían abandonado, habían sido infieles, buscaron la idolatría, el pecado, la inmoralidad, se corrompieron. Y Dios usa a pueblos extraños. Inclusive no habían salido como potencias mundiales. Y era increíble ante los ojos humanos. ¿Cómo vas a usar un pueblo? Decía Habacuc, que ni siquiera es cristiano. ¿Y cómo vas a usar un pueblo que ni siquiera ha surgido para atormentar, para disciplinar al pueblo tuyo, al pueblo de Dios? Surge entonces, ¿verdad?, ese pueblo
para atormentar, para afligir al pueblo, y que el pueblo volteara los ojos, y aún en eso dice Habacuc, aún en medio, en el desierto, aún en medio de la disciplina, estoy contigo, Dios mío. En medio de la disciplina, que Dios te diga, estoy contigo, es algo hermosísimo. Vayamos pues a Lamentaciones, capítulo 3. Dice la Biblia en el verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En Lamentaciones hay 5 endechas. De esas 5 endechas, todas ellas hablan del juicio contra el pueblo de Dios. Encarcelaron, metieron en un hoyo, en el lodo cenagoso, al profeta con suciedad, y ahí clamando a Dios. Y había alrededor, léete Lamentaciones, alrededor del hoyo, había personas que le cantaban canciones al profeta Jeremías de burla. Imagínate lo peor que puede haber, o lo más triste, o lo que puede calarte, como decimos los mexicanos, es el escarnio, la burla a un cristiano. Léete Nehemías 4. El pueblo de Dios decide levantarse en la tercera peregrinación. Fue Zorobabel, el sacerdote Esdras y al último Nehemías. Y en el tercer peregrinaje, después de un segundo censo, vemos pues cómo Nehemías capítulo 2, ¿verdad? Se va y empieza a ver cómo estaba la ciudad, sola, en ruinas, en tristeza, en oprobio, ¿verdad? Porque antes le había preguntado a uno de sus hermanos en el capítulo 1, decide ayunar. Durante 4 meses ayuna Nehemías, comían solamente verduras, líquidos, y cuando se presenta a Dios, es una analogía, se presenta el rey, y el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Es Dios mismo. Antes hubo oración, antes hubo aflicción en la carne, entrega del cristiano, y en el momento que viene la pregunta dada por Dios, diciéndole a su hijo, ¿qué quieres? Es lo que está diciendo de una manera el apóstol Pablo. ¿De qué te sirve ser judío? En mucho. Tienen las promesas de Dios. En este tiempo donde un alto porcentaje de personas a nivel mundial están encerradas, estamos encerradas, es el tiempo de buscar a Dios en su presencia, irnos a la palabra de Dios, esa fe, esa convicción que tenemos nosotros de que Dios es, día a día se fortalezca, se establezca, se haga firme en nuestros corazones, porque los días son malos. ¿Qué ventaja tiene el judío? En mucho. De diversas maneras, de diversas formas. Regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Alguno puede caer en desespero? Sí puede caer en desespero. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 4. Vimos ya la incredulidad en el versículo 3. Pablo dice en el verso 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, analicemos 2 palabras que se encuentran en el versículo 4 en la primera parte. De ninguna manera. La palabra ninguna se traduce no sea que, y la palabra manera llegar a ser. Es decir, se puede escribir no sea que, llegando a ser que ante Dios sea, antes bien, sea Dios veraz. Podemos nosotros concentrarnos un poco en la frase de ninguna manera, que también se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 1, cuando Pablo pregunta también, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, de ninguna manera, del griego megeneito. También son 2 palabras compuestas juntas ahí en el griego, que se traducen terminantemente no. Entonces Pablo está diciendo, terminantemente no, o sea, espérate. Antes, por lo que estamos viendo, aunque el hombre es incrédulo, Dios es veraz. El hombre es mentiroso. Y como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres tú juzgado. Esta expresión enfática que expresa el rotundo rechazo de una falsa deducción extraída del argumento presentado en Romanos capítulo 3, versículo 3.
Pablo rechaza con vehemencia que alguien impute a Dios algo contrario a su carácter. Ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios nos iba a dar protección? Aunque el hombre no lo crea, aunque el hombre sea imperfecto, aunque el hombre sea perdidamente imperfecto, pecador, eso no le va a quitar la fidelidad a Dios. Léete Romanos 5. Dios ha derramado la gracia, el amor al creyente, al cristiano. Romanos capítulo 9, Dios ha prometido el Mesías, ¿verdad?, para dar redención y rescate. Lucas y Mateo, Romanos capítulo 1, la promesa del Mesías. Y aunque los hombres no creían en él, Dios envió en su infinito amor al Mesías prometido. La frase antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Pablo presenta aquí un contraste enfático. Aunque todo hombre sea hallado convicto, mentiroso, Dios es veraz. La integridad de Dios es absoluta, teniendo como base su carácter santo. No depende de lo que el hombre haga o oiga o diga o se exprese. Dios no va a decir como este muchacho: ¿cómo amo yo a la humanidad? ¿Cómo quiero yo? ¿Cómo amo de veras con todo mi corazón? Dice Dios, ¿verdad? Al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Pero ellos me rechazan. Entonces, como me rechazan, ¿no voy a tener yo mis promesas? No. Como me rechazan, entonces pues, ¿no enviaré a mi Espíritu Santo para que les dé consuelo? No, sí ya lo mandó. Entonces, la primera parte de esta sentencia es la máxima principal de toda filosofía cristiana. La otra es tomada del Salmo 116, versículo 1, donde David confiesa que nada hay verdadero ni cierto en el hombre ni en lo que procede de él. Este pasaje muy notable, ya que encierra el consuelo muy necesario, pues teniendo en cuenta la perversidad humana que rechaza y menosprecia la palabra de Dios, debilitando su certeza, nos recuerda que la verdad de Dios no depende jamás de la humanidad. La verdad, la fidelidad, la provisión de Dios no depende de lo que tú pienses. Si en el mundo, dice Jesús, en el mundo vas a encontrar aflicción. Y Dios dice, pero yo he vencido, en los labios de Jesús, yo he vencido al mundo. El mundo está diciendo, ¿sabes qué? Van a venir tantas cosas. Eso es una gran verdad. La palabra de Dios nos dice que el mundo se está colapsando. El pecado está atestado en el corazón de los seres humanos. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido. Las promesas de fidelidad, las promesas de amor, las promesas de provisión, las promesas, yo las tengo en ti. Son tuyas, dice el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo las obtengo? Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás es añadidura. La frase que se encuentra en Romanos capítulo 3, en este versículo 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, se refiere literalmente a la palabra de Dios que declara que Él es justo, que Él es santo, mientras que el hombre es injusto y pecador. Y cuando el hombre reconoce la santidad de Dios y su propia pecaminosidad, está abriéndose para recibir el perdón divino. Solo Dios puede declarar justo al pecador y solo Él puede darle victoria sobre el juicio. Romanos capítulo 8, verso 37. Vamos ahora a Romanos capítulo 3 en el versículo 5, en donde dice la Escritura: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, pregunta Pablo, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y termina la frase, hablo como hombre. Si el pecado de los hombres hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué castiga al pecador? Nuestra injusticia, palabra injusticia, se traduce como iniquidad, maldad, malo, un agravio, los actos contrarios y opuestos a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y la frase hace resaltar, literalmente demuestra o destaca la justicia de Dios. Y la pregunta que hace acá
el apóstol Pablo, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Se escribe, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que deja caer su ira? Se responde, Pablo está abordando una falsa implicación que podría extraerse de su argumento, según los adversarios judíos del apóstol. Si los judíos solo podían arrepentirse por la gracia de Dios, entonces sería injusto que Dios derramara su ira sobre los no arrepentidos, ya que el ser pecadores no puede responder a sus demandas. Hablo como hombre. ¿A qué se refiere Pablo? Literalmente se escribe en términos humanos. Fíjate que esta frase Pablo la usa también en Gálatas capítulo 3 versículo 15 y se puede expresar también, perdóname por esta línea argumental. Generalmente la usaban los rabís y Pablo no había olvidado su instrucción rabínica. Se vislumbraba una objeción probablemente de un judío incrédulo y algunos pueden haber presentado un evangelio distorsionado que afirme que la salvación por gracia a través de Dios significa que no importa cómo la gente viva. Pablo se adelanta. Bueno, si entonces entre más pequemos, diría alguno, más recibimos gracia. No, amigo, Pablo no está diciendo eso. Pablo tampoco está diciendo, ni su argumento es que si la incredulidad sirve para destacar por contraste la fidelidad de Dios, ¿cómo puede la incredulidad y la falsedad que emana de ella ser contada como pecado y juzgada por Dios? Pablo está diciendo, no tienes permiso para pecar. Te estoy diciendo, judío, te estoy diciendo, tú que estudias la Biblia, la ventaja que tienes es de que ves la gracia de Dios. La ley, ¿verdad?, nos enseña lo pecadores que somos, lo pecaminosos que somos. La gracia dada por Dios, el regalo de Dios nos enseña que hay perdón en Cristo Jesús y además de eso hay promesas. Vamos a Romanos capítulo 3 versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? De hecho, de que Dios ordene todo pecado para su gloria, no quita su prerrogativa para juzgar a todos. Y para Pablo era inconcebible que Dios no juzgara. Te voy a leer cómo dice Romanos capítulo 3 versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Si esto fuera así, Dios no podría juzgar al mundo. Dios juzgaría al mundo y Él es el juez universal, porque sus juicios son justos. Tiene derecho para juzgar al mundo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 3 versículo 7, en donde la Escritura dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, pregunta, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? El argumento del hombre es que su mentira es un instrumento por el cual la verdad de Dios ha crecido y abundado y la gloria de Dios se ha manifestado. De modo que, según el hombre, él no debe de ser juzgado como pecador si lo que ha hecho ha contribuido a la manifestación de la gloria de Dios. Y Pablo refuta dicho argumento. Es decir, con un ejemplo, Judas traiciona al maestro y dice, lo que yo hice fue un beneficio, ¿por qué me juzgas? Estás equivocado. En tu corazón, en lo más profundo de tu ser, estaba ya la traición de llevar a la muerte al Mesías, de traicionar al maestro, ya robaba siendo discípulo. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar del pecado. Escucha. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado, sino a pesar del pecado. La respuesta a este interrogante se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Algunos de los adversarios judíos de Pablo insistían en que él enseñaba una doctrina de gracia barata. Es decir, que Dios recibe más gloria cuando los cristianos hacen males y luego son perdonados.
Pablo estaba rechazando enfáticamente tal punto de vista. En la frase, se nos calumnia. El mal no puede engendrar por sí mismo más que mal. Y cuando la gloria de Dios aparece por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra del hombre, sino de Dios. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser llevada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No erréis, dice el apóstol Pablo, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y les estaba hablando a cristianos. Pablo les estaba diciendo, hombres santos de Dios, escogidos para la gloria eterna, pongan sus ojos en Jesús. Los días son malos. En este momento donde los corazones son probados, es necesario, indispensable, a diario, a cada momento, buscar desde lo más profundo de tu corazón la presencia de Dios. Ver las promesas donde Dios te está diciendo, Él es fiel. Ayer caíste, cometiste pecado, levántate en el poder del Espíritu Santo. Sus promesas son reales. Dios ha ordenado y limitado el camino por el cual quiere ser glorificado, es decir, la senda de la piedad y la comunión, que consiste en la obediencia a su palabra. Cualquiera que traspase sus límites no busca como fin glorificar a Dios, sino más bien su esfuerzo por difamarle y deshonrarle. Y cuando el resultado es distinto, es preciso atribuirlo a la providencia de Dios y jamás a la perversidad humana, de la cual no depende que sea lo majestuoso de Dios derribada, abatida, sino solamente ofendida. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, la salvación es por gracia. Y la salvación por gracia no exime al creyente de hacer buenas obras y satisfacer las demandas de la ley moral. Léete Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 4. Sin embargo, está bajo la ley de Cristo. Primer carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21. La ley de Cristo llena plenamente las demandas de la ley mosaica. Juan capítulo 13, verso 34. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 2, verso 8. Preciosa es la palabra de Dios. Está llena de promesas, llena de bendiciones. Busca a Dios con todo tu corazón. Cristo fue nuestro sustituto en cuanto a la maldición de la ley, cumpliendo por nosotros las demandas de la pena del pecado. Eso lo encuentras en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo cumplió la ley como nuestro representante delante de Dios. Cristo no cumplió la ley en lugar del creyente para que éste no tenga que estar sujeto a las demandas morales. La conclusión del apóstol Pablo es que quienes sostienen el libertinaje recibirán una justa retribución. Quien practica y vive para el pecado desprecia la gracia. Quien practica el pecado evidencia no haber nacido de nuevo, por lo que la gracia es estéril para él. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 6 hasta el 9. Y hoy, en esta noche, es el Espíritu Santo que vuelve a hablarte a ti, a mí, a revisar nuestra vida. ¿Qué ventaja tienes tú que eres cristiano? Muchísima tienes la Biblia. Diversas, muchísimas ventajas de tener la palabra de Dios. Los regalos majestuosos, hermosos de Dios. Y uno de ellos podemos recordarlos es de que Efesios capítulo 2 nos enseña que el Espíritu Santo mora, vive dentro de nosotros. No se sale, en medida que tú estás viviendo tu vida, sale y entra. No, Él mora dentro de nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos separará del amor de Dios?
ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, antes en todas estas cosas somos hiper grandemente vencedores en Cristo Jesús. Y esa bendición, enorme bendición de tener a Cristo en su corazón, sigue vigente. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Es la bendición enorme y preciosa de que el Padre Celestial, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, viva, esté dentro de ti, cohabite con tu espíritu. Y la pregunta es, ¿no quisieras tener a Cristo en tu corazón? Vamos a orar. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, que a ellos les parece muy bien cómo corren con desenfreno, pero ustedes, nosotros, ya fuimos lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Mira, Dios no se admira de todos tus pecados. Él ya ha provisto el medio para que seas salvo. ¿Has pensado dónde pasarás la eternidad? ¿Has meditado que no es nada más nacer, crecer, reproducirse, morir? Que si hay vida después de esta vida. ¿No has meditado qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida, en un ataúd? Algún día nos enfrentaremos a ese Dios vivo. Y ese Dios vivo, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, realmente envió a su Hijo para salvar, rescatar lo que se había perdido. Hoy en esta noche es el Espíritu Santo quien está hablando a tu corazón, que quiere darle vida a tu espíritu, que nazcas de nuevo, porque te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué debo de hacer? Algunos se preguntará. ¿Sabes? Esa es la fe que nosotros predicamos. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo se puso en tu lugar, en mi lugar, que Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, que Él murió, pero resucitó al tercer día dándonos vida eterna, verdaderamente dice la Biblia que el Espíritu Santo te da la vida eterna, que Jesús paga tus pecados y que el mismo Espíritu Santo te sella como ahora el Hijo de Dios. Dile ahí, Señor y Dios, hoy en esta noche reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo en ese regalo que tú nos has dado en la persona de Jesús. Yo creo, dile hijo, dile hija,
que Jesús vino a este mundo en semejanza de hombre, que Él recibió el castigo que yo merecía. Él ha pagado mis pecados. Ahora creo que su Espíritu entra en mi vida, le da vida a mi espíritu. Creo que ya tengo la vida eterna gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, y que el Espíritu Santo entra en mi corazón, en mi espíritu. Soy salvo en la persona de Jesús. Hoy te doy gracias porque ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, bendita y preciosa es su palabra. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón, le felicitamos. Es la mejor decisión de su vida. Dice el profeta Salomón, escribió en Eclesiastés, que el fin de todo discurso es: conoce a tu Creador. Y lo más hermoso que puede recibir un ser humano es la vida eterna, la que, si usted ha hecho la oración sinceramente, seguro tiene la vida eterna. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le agradecemos que nos haya sintonizado, y también le invitamos a que esté usted pendiente de todos nuestros estudios. Seguimos siendo iglesia, Vida Nueva para el Mundo. Esa es su casa, nuestra casa. Que Dios le bendiga, que tenga paz.